El monstruo que destruyó al boxeo. La historia prohibida que nadie quiere contar. Había un hombre que poseía el poder de los dioses en sus puños. Un monstruo creado por la naturaleza misma para destruir todo lo que tocara. Su nombre era susurrado con temor en los vestuarios, y su sola presencia hacía temblar a campeones mundiales. Pero lo que el mundo del boxeo no sabía es que este mismo monstruo terminaría destruyendo no solo a sus oponentes, sino al deporte mismo. Esta es la historia que las grandes promotoras no quieren que sepas. Una historia de poder absoluto, corrupción, mentiras y una conspiración que llegó hasta las más altas esferas del boxeo mundial. 29 de octubre de 1991. Las Vegas, Nevada. Dos gladiadores se enfrentan bajo las luces más brillantes del mundo. En una esquina, Tommy Morrison, el joven de ojos de hielo y puños de dinamita. En la otra, Ray Mercer, campeón olímpico invicto y dueño de una mandíbula de granito. Lo que sucedió esa noche cambiaría para siempre la historia del boxeo pesado. El golpe resonó como un cañonazo. Mercer, el hombre que nunca había caído, se desplomó como un edificio demolido. Pero esto no fue solo un knockout. Fue el momento en que nació el mito más peligroso del boxeo moderno. Porque Tommy Morrison no era solo un boxeador. Era un experimento de la naturaleza que había salido terriblemente mal. 2 de enero de 1969. En las tierras salvajes de Arkansas nace Thomas David Morrison. Mitad irlandés, mitad nativo americano. Una combinación genética que forjaría el arma más letal que el boxeo hubiera visto jamás. Su padre, un hombre rudo que conocía los secretos más oscuros del combate, llevó al pequeño Tommy a un gimnasio cuando apenas tenía 10 años. Lo que presenciaron esa primera tarde los dejó sin palabras. El niño no solo golpeaba, el niño aniquilaba. Sus puños se movían con la velocidad de una serpiente y la fuerza de un martillo pilón. Los entrenadores veteranos, hombres que habían visto nacer y morir a cientos de boxeadores, sabían que estaban ante algo sobrenatural. A los 15 años, Tommy ya peleaba contra hombres adultos usando documentos falsos que su propia madre había falsificado. No por dinero, no por fama, sino por el placer enfermizo de ver cómo sus víctimas caían inconscientes con un solo golpe. Cuando cumplió 18, su récord amateur superaba las 200 victorias. 200 almas destruidas por el martillo de Thor que llevaba en su brazo izquierdo. Los promotores comenzaron a susurrar su nombre en las sombras. Había nacido el próximo emperador del boxeo mundial. Pero lo que nadie sabía es que detrás de ese poder sobrenatural se escondía una maldición que destruiría todo lo que tocara. Noviembre de 1988. Tommy Morrison da el salto al profesionalismo y adopta el apodo que marcará su destino, el Duque, un homenaje a su supuesto pariente lejano, John Wayne. Pero este duque no conquistaría el oeste. Conquistaría los corazones de sus enemigos arrancándoselos del pecho. Sus primeras 5 peleas duraron menos de 3 rounds combinados. Sus oponentes no solo perdían, eran hospitalizados. El gancho izquierdo de Morrison se había convertido en una leyenda urbana. Los boxeadores veteranos contaban historias de terror sobre ese puño maldito que podía terminar carreras con un solo impacto. Febrero de 1989. Contra Traore Ali, Morrison demostró que no era solo poder bruto, era inteligencia asesina combinada con fuerza sobrenatural. Durante 3 rounds completos, Ali resistió el castigo como un guerrero espartano. Pero en el cuarto, Morrison decidió que el juego había terminado. El uppercut derecho que terminó la pelea no fue solo un golpe, fue una declaración de guerra contra toda la división de peso pesado. Ali cayó como si hubiera sido golpeado por un rayo, y Morrison se alzó sobre su cuerpo inconsciente como el dios de la guerra que era. Los promotores enloquecieron. Aquí estaba su nueva máquina de hacer dinero. Un joven rubio, carismático y con el poder de enviar a cualquier hombre al hospital. Las comparaciones con Mike Tyson comenzaron inmediatamente, pero quienes conocían el poder real de Morrison sabían la verdad. Tyson era feroz, pero Morrison era apocalíptico. Verano de 1989. Morrison había acumulado 11 cuerpos inconscientes en su camino hacia la cima. No eran victorias, eran ejecuciones públicas. Cada pelea se convertía en un espectáculo sangriento
donde la única pregunta no era si Morrison ganaría, sino cuánto tardaría su oponente en despertar en el hospital. Bill Cayton, el mismo hombre que había llevado a Mike Tyson a la cima del mundo, vio en Morrison algo que lo aterrorizó y lo fascinó al mismo tiempo. No era solo un boxeador, era una fuerza de la naturaleza que podía generar millones de dólares o destruir todo el deporte si se salía de control. La firma del contrato con Cayton marcó el inicio de la era más dorada y más peligrosa en la carrera de Morrison. Con el equipo de Tyson respaldándolo, el joven monstruo estaba listo para conquistar el mundo. Pero nadie podía predecir que esta misma alianza desataría una serie de eventos que terminarían en tragedia. Agosto de 1989. Contra Mike Robinson, Morrison reveló una nueva faceta de su arsenal de destrucción, el castigo al cuerpo. Durante 3 minutos completos, sus puños martillaron las costillas de Robinson como si fueran clavos que necesitaba enterrar. El primer knockdown llegó en los últimos segundos del primer round, pero Morrison no estaba satisfecho. En el segundo round, un uppercut izquierdo al hígado dobló a Robinson por la mitad. El sonido del impacto resonó por todo el pabellón como el chasquido de un hueso rompiéndose. Robinson cayó de rodillas, vomitando bilis y rogando misericordia que nunca llegaría. Los médicos dijeron más tarde que Robinson había estado a centímetros de sufrir daño interno permanente. Morrison había convertido el boxeo en un deporte de gladiadores donde la muerte acechaba en cada intercambio. 2 semanas después, la masacre continuó. El patrón era siempre el mismo. Morrison estudiaba a su presa durante un round, identificaba la debilidad y luego desataba el infierno. Sus oponentes no tenían oportunidad. Era como enviar corderos al matadero. Septiembre de 1989. Rick Ennis llegó al ring con 15 knockouts y 18 victorias, jurando que mantendría la distancia y evitaría el gancho izquierdo mortal de Morrison. Su plan duró exactamente 2 minutos y 30 segundos. Morrison lo acorraló contra las cuerdas como un depredador acorralando a su presa. El uppercut que terminó la pelea fue tan brutal que Ennis permaneció inconsciente durante casi 5 minutos. Los paramédicos corrieron al ring mientras Morrison celebraba sobre el cuerpo inerte de su víctima. La prensa comenzó a cuestionar si Morrison era demasiado peligroso para el deporte, pero las masas querían sangre, y Morrison era el gladiador perfecto para dársela. Dave Jacko llegó con 21 triunfos y 18 knockouts, convencido de que su experiencia le daría una ventaja sobre el joven salvaje. Estaba terriblemente equivocado. Morrison lo estudió como un científico estudiando una rata de laboratorio, esperando el momento perfecto para el experimento final. El gancho izquierdo que terminó con Jacko fue una obra maestra de destrucción. Morrison saltó hacia adelante, plantó su pie izquierdo y giró todo su cuerpo en un movimiento que generó la fuerza de un accidente automovilístico. Jacko cayó como si hubiera sido golpeado por un meteorito, sus ojos en blanco y su cuerpo convulsionando. Esa noche, Morrison no solo había ganado una pelea, había enviado un mensaje a toda la división. Él era el nuevo rey de la jungla, y cualquiera que se atreviera a desafiarlo terminaría destruido. Los promotores ya no hablaban de peleas, hablaban de eventos. Morrison vs. Tyson se había convertido en el enfrentamiento más esperado de la década. 2 monstruos con el poder de cambiar el curso de la historia del boxeo con un solo golpe. Pero mientras Morrison acumulaba cuerpos y millones de dólares, las semillas de su propia destrucción ya habían sido plantadas. El poder que lo había llevado a la cima sería el mismo que lo llevaría al abismo más profundo del inframundo del boxeo. Harry Terrell era un veterano curtido en 1000 batallas, un hombre que había sobrevivido a los golpes más duros que el boxeo podía ofrecer. Cuando enfrentó a Morrison, creía que su experiencia compensaría la diferencia de poder. Nunca había estado tan equivocado en su vida. Morrison lo persiguió por el ring como un cazador persiguiendo a su presa herida. En el segundo minuto del primer round, un gancho izquierdo envió a Terrell al suelo como un saco de cemento. Terrell se las arregló para levantarse, pero sus piernas temblaban como las de un recién nacido. Morrison olió la sangre en el agua. Un overhand derecho de 226 libras de peso muerto conectó directamente en la mandíbula de Terrell. El sonido fue como el de un bate de béisbol golpeando una sandía. Terrell se desplomó, inconsciente antes de tocar la lona. Los médicos dijeron que Terrell había estado en coma durante varios minutos. Morrison había cruzado la línea entre el deporte y la violencia pura, pero nadie se atrevía a detenerlo. El dinero que generaba era demasiado tentador.
En 11 meses como profesional, Morrison había acumulado 18 victorias y 16 demoliciones totales. Los medios lo proclamaron la gran esperanza blanca del boxeo, pero quienes realmente lo conocían sabían que era algo mucho más peligroso. Era una bomba de tiempo esperando a explotar. Y entonces llegó Hollywood. Sylvester Stallone había visto las cintas de Morrison y quedó hipnotizado por su poder destructivo y su carisma natural. Rocky V necesitaba un antagonista creíble, alguien que pudiera enfrentar a Rocky Balboa en la pantalla grande. Morrison era perfecto para el papel de Tommy Gunn, el boxeador hambriento que traicionaría a su mentor. Pero lo que Stallone no sabía es que había invitado a un demonio a su película. Morrison no estaba actuando cuando golpeaba. Cada puñetazo en la pantalla llevaba la intención real de destruir. Los dobles de acción se negaron a trabajar con él después de los primeros días de rodaje. Durante la producción, Morrison peleó 2 veces para promocionar la película. En una de esas peleas, salió al ring usando los shorts icónicos de Rocky, con Stallone mismo en su esquina. La imagen era perfecta, el pupilo rebelde junto a su mentor cinematográfico. Pero detrás de las cámaras, Morrison había comenzado su descenso al infierno. La fama y el dinero habían desatado todos sus demonios internos. Las fiestas duraban días enteros. Las drogas y el alcohol se convirtieron en sus nuevos compañeros de entrenamiento. Las mujeres llegaban y se iban como si fueran rounds en el gimnasio. Morrison mismo admitió años después: fácilmente diría que una mujer por día. Era una máquina de destrucción tanto dentro como fuera del ring. Pero el verdadero Morrison emergía solo cuando las luces del ring se encendían. En junio de 1990, después de 6 meses de excesos, regresó al ring como si nada hubiera pasado. Su oponente duró menos de 2 rounds antes de ser enviado al hospital con una conmoción cerebral severa. Una lesión en la mano lo mantuvo fuera del ring durante 4 meses. Pero cuando regresó, el monstruo había crecido aún más. Sus golpes ahora llevaban no solo poder físico, sino la rabia acumulada de meses de autodestrucción. Mike Acey llegó confiado, pero salió en una ambulancia. Morrison lo castigó durante 2 rounds completos antes de terminar el trabajo, con una combinación que los ringside describieron como inhumana. Acey estuvo hospitalizado durante una semana con daño cerebral temporal. 1991 fue el año en que Morrison alcanzó su apogeo como máquina de destrucción. En 6 meses, coleccionó 4 knockouts brutales que dejaron a la división de peso pesado temblando de miedo. Pinklon Thomas, ex campeón mundial WBC, llegó pensando que su experiencia en combates de campeonato le daría una ventaja. Morrison lo destrozó en menos de 2 rounds. Los golpes al cuerpo de Morrison eran como cañonazos dirigidos a destruir órganos internos. Thomas se retiró en su esquina después del primer round, alegando una cortada que todos sabían era una excusa para escapar de una muerte segura. James Tillis, el hombre que había sido el primero en ir la distancia con Mike Tyson, pensó que podría sobrevivir al poder de Morrison. Estaba catastróficamente equivocado. Morrison lo derribó 2 veces antes de terminar el trabajo con una combinación izquierda-derecha que envió a Tillis a las cuerdas como un muñeco de trapo. El referee detuvo la pelea cuando quedó claro que Tillis ya no sabía dónde estaba. Los médicos dijeron que había sufrido una conmoción cerebral tan severa que no recordaba su propio nombre durante varias horas después de la pelea. En 2 años y medio como profesional, Morrison había removido a 28 antagonistas de su camino, y solo 4 de ellos no necesitaron atención médica inmediata. Morrison había superado en popularidad a muchos campeones mundiales y se había convertido en el contendiente más temido del planeta. Pero el destino tenía otros planes para el joven destructor. Octubre de 1991. Morrison, de 22 años, se enfrentó al campeón invicto WBO Ray Mercer. 3 años habían pasado desde su pelea amateur, y Mercer había ganado oro olímpico y el título mundial. Pero Morrison ya no era el adolescente que había perdido esa noche. Era un monstruo completamente desarrollado. Durante 5 rounds, Morrison y Mercer se dieron una golpiza que redefinió lo que significaba ser guerrero. Mercer conectó golpes que habrían noqueado a cualquier otro hombre, pero Morrison los absorbió como si fueran caricias. Morrison respondió con combinaciones que habrían matado a un hombre normal, pero Mercer seguía de pie. Entonces llegó el 5º round, y uno de los momentos más brutales en la historia del boxeo. Morrison lanzó una combinación que enredó a Mercer en las cuerdas. Por varios segundos terroríficos, Mercer no pudo caer al suelo porque las cuerdas lo sostenían, mientras Morrison continuaba golpeándolo como un saco de boxeo humano.
Los golpes resonaban por todo el pabellón como disparos de arma de fuego. Cuando Mercer finalmente se liberó, se desplomó como un edificio colapsando. Había perdido la conciencia mientras aún estaba de pie, sostenido solo por las cuerdas que se habían convertido en su tortura. Esa noche, Morrison no solo había ganado su primera pelea de campeonato, había demostrado que era capaz de destruir incluso a los guerreros más duros del planeta. Pero esa misma noche, algo cambió en Morrison. El poder que había usado para conquistar el mundo comenzó a consumirlo desde adentro. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de triunfos devastadores y comportamiento cada vez más errático. Morrison siguió acumulando knockouts, pero cada victoria lo llevaba más profundo al abismo de la autodestrucción. Febrero de 1992 marcó su regreso después de una breve pausa, y Morrison regresó más letal que nunca. 4 victorias consecutivas, todas por nocaut, lo pusieron de vuelta en la conversación del título. Cada oponente fue demolido con la precisión de un cirujano y la brutalidad de un verdugo. Los comentaristas comenzaron a decir que golpear con Morrison era como ser atropellado por un camión. Sus oponentes describían la experiencia como ser golpeado por un martillo envuelto en terciopelo. El impacto llegaba rápido, pero el daño era devastador e irreversible. Pero entonces llegó junio de 1992 y Joe Heap le dio a Morrison todos los problemas que necesitaba. Heap era un nativo americano con una mandíbula de granito y la resistencia de un búfalo. Por primera vez en años, Morrison encontró a alguien que no se intimidaba por su poder. Heap absorbió los mejores golpes de Morrison como si fueran picaduras de mosquito. Un gancho derecho que habría decapitado a cualquier otro hombre apenas hizo que Heap parpadeara. Morrison se vio forzado a luchar como nunca antes, rompiendo su mandíbula y su mano en el proceso. Pero el monstruo que vivía dentro de Morrison no aceptaba la derrota. En el 9º round, encontró las reservas de poder que no sabía que tenía, y terminó el trabajo con una combinación que finalmente doblegó al guerrero nativo americano. Las lesiones lo mantuvieron fuera del ring durante meses, pero cuando regresó, agregó 3 knockouts más a su colección. La racha llegó a 8 victorias consecutivas, y finalmente Morrison había ganado su oportunidad de luchar por el campeonato mundial vacante. Junio de 1993. George Foreman, la leyenda viviente, aceptó enfrentar a Morrison por el título WBO vacante. Foreman había aterrorizado a la división de peso pesado durante 2 décadas diferentes. Sus peleas épicas con Joe Frazier habían redefinido lo que significaba ser gladiador. Solo el gran Muhammad Ali había encontrado una manera de detener a Foreman en su apogeo original. Ahora, 2 décadas después, Foreman seguía siendo considerado uno de los pegadores más letales de la historia. Pero Morrison tenía otros planes. En la pelea más táctica de su carrera, Morrison superó a la leyenda y tomó la victoria por decisión. Con este logro gigantesco, Morrison se unió al club élite de reyes del peso pesado, pero los eventos posteriores revelarían la naturaleza impredecible del destino en el mundo del boxeo. Morrison había llegado a la cima del mundo, pero las fuerzas que había desatado durante su ascenso estaban a punto de destruir todo lo que había construido. Agosto de 1993. La primera defensa estaba programada, pero el destino intervino de la manera más extraña posible. Su oponente programado se retiró en el último momento, y un peleador local llamado Tim Thomas saltó al ring por un par de miles de dólares. Thomas había venido a ver la pelea, no a participar en ella. Según las leyendas urbanas, estaba celebrando su cumpleaños con unas cervezas cuando alguien le ofreció dinero por entrar al ring. Thomas aceptó el desafío como si fuera una broma entre amigos. Morrison no encontró gracia en la situación. En el 4º round, eliminó a Thomas con una combinación que fue más una lección que una pelea. Thomas se lo tomó bien, convirtiéndolo en sus 15 minutos de fama. Pero para Morrison, una pelea multimillonaria con Lennox Lewis por el prestigioso cinturón WBC estaba en el horizonte. Solo una parada más. Michael Bent, un ex amateur decorado con récord profesional de 10 victorias y una derrota. Esa noche cambiaría todo. Morrison presionó a Bent contra las cuerdas y disparó su gancho izquierdo característico. Bent sobrevivió y respondió con la mejor combinación que había lanzado en su vida. Morrison se tambaleó, sorprendido por primera vez en años. Segundos después, Morrison estaba en la lona. Se levantó, pero fue enviado de vuelta al suelo inmediatamente. La tercera caída fue la final. Bajo una lluvia de golpes de Bent, Morrison fue derribado 3 veces en solo 1 minuto y medio, y perdió por la regla de los 3 knockdowns.
El cinturón no fue lo único que se perdió esa noche. $8 millones y la pelea titular contra Lewis también se desvanecieron en el aire. La persecución del Gran Premio había terminado en vano, pero Morrison era joven y el talento seguía ahí. Con 3 victorias en 1994, parecía que había encontrado su camino de regreso. Pero el punto de inflexión real llegó en julio contra Ross Purity, quien más tarde le daría a Vladimir Klitschko su primera derrota. Morrison comenzó bien, pero su tanque de gasolina le falló y se vio forzado a tomar una rodilla en el 6º round. Apenas escapó de ser terminado después de colapsar en el 10º. De alguna manera sobrevivió hasta la campana final y la pelea terminó en un empate controvertido. El daño irreparable había sido hecho. La gran esperanza blanca se fue de juerga durante 6 meses y se volvió adicto a las sustancias durante ese tiempo. Morrison se había convertido en una celebridad fuera de control, rodeado de un séquito que lo llevaba por el camino de la autodestrucción. Su equipo recibía llamadas a medianoche diciendo: «Mejor vengan a buscar a su chico, está tirado inconsciente en el suelo. Tal vez quieran venir a buscarlo antes de que lleguen los medios». Corrían y lo recogían, lo tiraban en la parte trasera de una camioneta y se lo llevaban a casa. Después de recuperarse 7 meses después, continuó acumulando knockouts consecutivos sobre oposición cuestionable. Pero el mundo había cambiado. Morrison ya no era el joven invencible que había aterrorizado la división. Junio de 1995. Morrison recibió una oportunidad contra Donovan Ruddock por el cinturón IBC vacante y sin sentido. El canadiense era considerado un peso pesado de primera línea, con un uppercut izquierdo que rara vez dejaba las peleas en manos de los jueces. Ruddock no decepcionó, llevando al rival a 4 patas en el primer minuto. Pero Morrison niveló las probabilidades con un knockdown de pie cortesía de un uppercut. Hacia el final del 4º round, Ruddock se metió en problemas, pero logró escapar teatralmente. Finalmente, en el 6º, el canadiense conectó uno bueno y corrió a perseguir a Morrison. Morrison olió sangre y terminó el duelo por TKO. Habiendo sobrevivido a la caída al inicio del combate, Morrison respondió con una serie de ofertas concusivas. Como siempre, el gancho izquierdo icónico se convirtió en la clave de la victoria. Con 4 knockouts seguidos, Morrison consiguió la pelea de sus sueños con Lennox Lewis. Con 23 knockouts en 27 victorias, Lewis era considerado uno de los boxeadores más técnicos del peso pesado. Un año antes, había perdido su título, WBC, y ahora desafiaba por la corona del americano. Desde el principio, Lewis comandó la distancia y desalentó al adversario de entrar usando un jab de poder. Morrison estaba desperdiciando energía tratando de morder de vuelta, pero en el 2º round, la contienda se convirtió en una golpiza. En el 5º, Morrison fue sacudido por un uppercut derecho y peleó prácticamente ciego después debido a hematomas hinchados. Fue enviado a la lona nuevamente. Al levantarse del knockdown, Morrison trató de recuperarse en el clinch y fue golpeado con un gancho izquierdo preciso. Lewis estuvo disparando a matar durante toda la confrontación y mantuvo una ventaja indiscutible. El campeón demostró ser un guerrero y solo entregó el cinturón cuando el referee tomó la decisión por él. Perder ante un gran peleador como Lewis no era el fin del mundo para el americano. Sin embargo, las terribles noticias que estallaron en febrero de 1996 terminaron abruptamente con la carrera del Morrison de 27 años. Hubo un cierto momento en mi vida en que viví un estilo de vida muy permisivo, rápido e imprudente. Morrison había sido informado de que había dado positivo por el virus del VIH. Como individuo que tuvo la oportunidad de ser un modelo a seguir, la había arruinado. Por extraño que parezca, en noviembre de 1996, Morrison fue a Japón, lejos de cualquier comisión atlética, y actuó allí. Marcus Road, quien aceptó ser el oponente de despedida del Duque, no duró ni 2 minutos. A partir de entonces, el chico dorado se fue por el desagüe. El alcohol, las drogas y la prisión se convirtieron en la nueva realidad para el tipo que recientemente había sido comparado con Frazier y Tyson. Desapareció durante 10 largos años. Solo a principios del siglo, el ex campeón irreconocible había tenido suficiente y cambió su estilo de vida destructivo. En 2007, salió una declaración impactante de que Morrison podría haber sido mal diagnosticado. Los últimos resultados
resultados de las pruebas salieron limpios. Es difícil decir si fue el resultado de un tratamiento intensivo que hizo temporalmente imposible detectar el virus o si había negocios turbios en marcha. Morrison ahora creía que nunca había tenido VIH. Cuanta más investigación hacía, más descubría que lo que le habían dicho era pura mentira. Sea como fuere, Morrison, de 38 años, se sumergió profundamente en la madriguera del conejo de conspiración. Para cuando la gente expresó su preocupación, Morrison ya había obtenido una licencia de boxeo y había reanudado su carrera. Cuando regresó, los fanáticos quedaron desconcertados por los implantes mamarios feos y el físico deplorable. Morrison tuvo 2 apariciones profesionales contra novatos. Ambas terminaron con un final. Incluso logró pelear en las MMA, cada vez más populares, actuando un par de veces en reservas indígenas. A finales de los 2000, su salud se deterioró y Duke finalmente colgó los guantes. Durante los últimos años, Morrison no pudo visitar el gimnasio, el único lugar donde se sentía en paz. A pesar de eso, mantuvo buenas relaciones con sus hijos, quienes siguieron los pasos de su padre y se convirtieron en boxeadores. Los hermanos son sorprendentemente similares a su padre, y ambos heredaron un poder devastador. Las complicaciones de la enfermedad se hicieron evidentes en 2013, y para el verano, Morrison ya no podía moverse por sí solo. Falleció el primer día de otoño, a la edad de 44 años. A mediados de los 90, todo el mundo estaba a los pies de Morrison. Las ambiciones del joven peso pesado fueron complementadas por un gancho izquierdo atronador. Su récord ha sido inmortalizado con 42 knockouts de 48 victorias y solo perdió en 3 ocasiones, exclusivamente ante boxeadores dignos. Incapaz de manejar el estrellato, el campeón mundial 2 veces se quemó en la vida como una estrella de rock. Y aunque la imagen de ciudadano ejemplar se convirtió en cenizas, Tommy Gunn dejó una marca gloriosa dentro del ring. Su tragedia podría servir como una advertencia para las generaciones futuras, porque al final, Tommy Morrison no fue destruido por sus oponentes, fue destruido por el mismo poder que lo había llevado a la cima del mundo. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.